Abramos la palabra en el capítulo 14, comenzamos el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Como siempre decimos, ya hace más o 2 años más o menos que estamos predicando este Evangelio. Capítulo 14, como leyó nuestro hermano Martí, vamos a recorrer del verso 1 al verso 12. Vamos a desarrollar esto. Alguien dijo esto, miren, llamo la atención, así con el brazo en alto. Alguien dijo esto: la verdad es como el león. No necesitas defenderla, solo suéltala y se defenderá sola. ¿Sí? ¿A dónde vio usted un león que necesite que lo defienda? En su reino, él es el rey. La verdad es lo mismo. Esto lo dijo Agustín de Hipona. Juan el Bautista, vamos a recorrer una historia de Juan el Bautista. Por un lado vamos a tener a un personaje, si se quiere, limpio, puro, no perfecto, pero una persona llena del Espíritu como Juan el Bautista, y por otro lado todo lo contrario, ¿no? Un personaje siniestro, perverso como Herodes. Uno tipifica el cristiano y el otro el perverso, ¿no? Que tantos de nosotros, como dice Efesios, estuvimos en ese lugar de perversidad, ¿sí? Juan el Bautista era no solamente a quien que iba a llevar a Cristo a reconocerlo, preparar el camino, sino que era una persona que era valiente, como deberíamos ser todos los creyentes, y más aquellos que tenemos micrófono, llevando la verdad. Aunque le cortaron la cabeza, aunque su boca, después que le cortaron la cabeza, no podía decir nada, sus verdades trascendieron. Hasta el día de hoy. ¿Se puede parar la verdad? No. No se puede parar la verdad. La verdad nunca muere, mis hermanos. Podrán querer callarnos, podrán querer matarnos. Dios quiera que no pase todas esas cosas. Estamos en un país libre. Pero si nosotros soltamos, ¿vieron que en las iglesias que nosotros hemos andado dice, suelta la palabra, suelta la palabra? ¿Pero qué palabra? La palabra de hombre, porque la palabra de Dios es verdad. Y la verdad es lo que nos hace libres del pecado. Entonces no hay que soltar cualquier palabra, hay que soltar la verdad. Entonces, hasta el día de hoy, ¿no? Va a estar haciendo esas cosas. Porque la verdad, aunque la encarcelen, va a seguir siendo verdad. Entonces, aquí en estos párrafos vamos a leer los primeros versículos. Dice, verso 1, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Oremos, Señor, rogamos por tu palabra y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, que podamos crecer y madurar con tu palabra, que la podamos practicar y llevar por obras para tu gloria, no para la gloria nuestra, no para la gloria de la iglesia local, sino para tu gloria. Ábrenos el entendimiento y por favor, Señor, en el nombre de Jesús, trata con este pequeño hijo tuyo que le has dado esta responsabilidad. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, en Mateo vamos a poder ver cómo la verdad puede estremecer, cómo las sanas profecías, que las profecías son las que están en la Biblia, no las que están en el corazón de los hombres, sino las que están en la Biblia hoy, en este tiempo, hace estremecer hasta personas tan importantes como Herodes, ¿sí? Y podemos entender que en este
plan de redención que el Señor ha creado desde antes de la fundación del mundo, el primer objeto de ese plan de redención es Cristo. Él mandó a su propio mismísimo Hijo a venir a salvarnos. Pero en la misericordia de Dios, todos nosotros somos parte como propósito de Dios en su plan de redención. Mire usted, hermano, qué privilegio tenemos. Pero, otro pero, Juan el Bautista fue un eslabón de ese plan de redención muy importante. Una persona muy importante, ¿sí? Él fue aquel que allanó el camino, ¿no? Aquel que era el heraldo del rey. Él anunciaba que iba a venir Cristo. ¿Y cómo lo hacía este Juan el Bautista? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero miren lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 1. Yo se los leo, ¿sí? Las profecías sobre Juan el Bautista, dijimos que teníamos dos personajes, hasta tres, diríamos, actores principales, después hay actores de reparto, ¿sí? Malaquías capítulo 3, verso 1 dice así de Juan el Bautista, unos 600 años antes de Cristo, o sea, casi 3.000 años desde nuestra era al pasado, ¿no? Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahí está hablando Malaquías, pero está inspirado por el Espíritu. Dios dice que iba a enviar a uno que preparara el camino delante de mí, lo dice Dios. ¿Y a quién le preparó el camino? A Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Dice Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová. Otra vez, preparen el camino de Jehová, de Dios. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Calzada en la soledad. ¿Cuál era el ministerio? ¿Dónde estaba geográficamente el ministerio de Juan el Bautista? En el desierto, en la soledad. Impresionante, ¿no? Entonces podemos ver que en ese tiempo, cuando los reyes salían, y hoy creo que lo mismo, no ha cambiado mucho, cuando los reyes salían a visitar a otras naciones o a la misión, había siervos que allanaban el camino, quitaban las piedras, si había piedra, iban muy adelante del rey, anunciando que iba el rey, tocando trompeta, no para sí mismo, sino para el rey. Y a veces se cuenta la historia que tenían que, porque había llovido, tenían que armar puentes, ahí, ¿no? Momentáneamente, puentes para que el rey pase, y hacían toda una pompa para que todo el mundo sepa que el rey vino, el rey va, ¿no? Es así como Juan el Bautista es como, bueno, puedo tener tantas metáforas, ilustraciones, analogías, es como aquel jardinero o aquel ayudante del jardinero va a la tierra seca y hay alguien que quiere sembrar, entonces remueve la tierra seca, ¿no? Remueve la tierra seca porque va a venir el jardinero y va a plantar. El jardinero quiere plantar en un lugar que ya esté removido, que ya esté preparado. Así eran los corazones de Israel cuando Juan el Bautista comenzó a predicar. ¿Y de qué manera predicaba Juan? Y predicaba el arrepentimiento, predicaba fuerte, porque había corazones duros. No aceptaban que eran pecadores. Ellos creían que eran el Israel elegido, los hijos de Abraham. Por eso, estas metáforas sirven como la tierra seca. Nuestros corazones a veces están secos, como los de Israel. Esa era la misión de Juan el Bautista. Él tenía que ablandar los corazones en un sentido y prepararlos para la venida de aquel que Israel estaba esperando hacía siglos. Tenía que venir el Mesías y predicar el Evangelio. ¿Qué dijo Cristo de Juan el Bautista? Mire, Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Impresionante. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo, Señor?
O es el más grande o es el más chico. ¿Qué pasa acá, no? Juan no fue grande por los milagros, es más, no hizo ningún milagro, sino por su misión. Él no tuvo iglesias, por ejemplo, no plantó iglesias, ¿no? Aunque la historia cuenta que hubo seguidores de Juan hasta el día de hoy, nada más que equivocadamente, ¿sí? Judíos, ortodoxos, prosélitos de otras naciones. Dicen ser que hay una secta juanina, ¿sí? Que lo siguen mal, no lo siguen bíblicamente, ¿no es cierto? Bien, entonces Juan fue perfecto en su misión, su santidad y la cercanía en el cumplimiento del plan de redención. Aunque se dice y se cree, y creo que la Biblia lo dice claramente, Juan fue el último de los profetas del estilo de oficio del Antiguo Testamento. ¿Sí? Juan fue el último. Después, en el Nuevo Testamento, que también estaba Juan, vinieron profetas en la iglesia, que ya no eran de oficio, sino que Dios le hablaba a cada uno, ¿no? A una hermana, a una anciana, a un joven o jovencita, a un hombre maduro, al anciano, al obispo. El Señor ya en las iglesias del Nuevo Testamento ya no tenía profetas de oficio. El último fue Juan. Pero ¿cómo es esto de que Juan fue el más grande de nacido de mujer, pero el menor en el reino de los cielos? Venga conmigo a 1 Pedro, verso 1, del 10 al 12. 1 Pedro 10, versículo 1, perdón, del 10 al 12. Lo voy a leer rápido porque no tenemos mucho tiempo. Si usted no lo encontró, yo se lo leo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, de los profetas, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, que los profetas del Antiguo Testamento, ellos indagaban, predicaban, ellos un poco vislumbraban este tiempo, pero no lo vivieron. Y no era para ellos, era para nosotros. Y aún dice, hasta los ángeles anhelan mirar todas estas cosas. Pero ¿para quién son estas cosas hoy? Para nosotros. ¿Usted se compara con Juan el Bautista? Por allá levantó la mano uno. Todos, no. ¿Quién nos vamos a comparar con Juan? No. Ni con la mamá de Juan, Elizabeth. Ni con su papá, Zacarías. ¿Quién se puede comparar con Juan humanamente hablando? Nadie. Ahora, Juan estaba de aquel lado de la cruz. Y de este lado de la cruz estamos todos nosotros. Entonces podemos gustar de la salvación, de la llenura del Espíritu. Hemos contemplado en el pasado, ¿no? Cristo crucificado, de este lado del nuevo siglo, ¿no? de la nueva era cristiana, aunque la palabra nueva era no quede bien, ¿no? Pero del nuevo pacto. Juan no disfrutó eso. Juan no vio a Cristo resucitado. Por eso el más pequeño en el reino posee una revelación más completa, más amplia, de la luz de la cruz y de la resurrección. O sea, que hasta el más pequeño de nosotros, los cristianos, los que tal vez nosotros consideremos más pequeño, que puede llegar. Usted sabe que cuando vayamos al cielo, usted sabe que una persona que usted considera más pequeña puede estar en el cielo, si en el cielo hubiera rangos, ¿sí? Que puede llegar a ver, ¿eh? Esa persona más pequeña es superior a usted, o está más cerca de Dios, o no sé cómo decirlo, capaz que no estoy diciendo algo que es bíblico, ¿no? No correcto. Pero cuidado con pensar en las personas más pequeñas
Como decíamos el domingo pasado, ¿se acuerda? Por pensarlo muy común. ¿Qué me va a enseñar si es muy común? Apenas tenés primaria y repetiste 2 veces la primaria. No, cuidado, ¿no? Entonces, el verso 1 y 2 dice, en aquel tiempo Herodes, del capítulo 14 de Mateo, ¿no? En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Y por eso actúa en él estos poderes. Oyó la fama de Jesús. Mateo está contando algo que ya pasó, ¿sí? Lucas lo está contando en tiempo presente. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Ahora, fíjense que Herodes está contando algo como diciendo, ha resucitado. Bueno, tal vez Herodes estaba con mucha influencia pagana y él creía en la reencarnación tal vez, ¿no? Pero ¿quién era Herodes? Vamos ahora a este personaje perverso. El nombre completo de Herodes es Antipas. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Tetrarca era una posición debajo del rey, ¿no? Tenía autoridad, pero él ya se creía rey. Era tetrarca de Galilea y Perea. Hijo, ¿sabe quién era hijo este? Miren, de tal palo, tal astilla. Entre los dos no se sabía cuál era el peor. Era hijo de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando nace Jesús. Perverso, asesino, tremendo. Su hermano se llamaba Filipo o Felipe y era esposo su hermano de una tal Herodías, que tuvieron una hija entre Felipe y Herodías que se llamaba, según Josefo, el historiador, se llamaba Salomé, la hija. Se casó Herodes, Antipas, se casó con la hermana de Felipe, su hermano, en un casamiento ilícito. Y Herodías, escuche, era nieta del padre de Herodes, Antipas. Qué bueno que no me estoy haciendo ninguna ensalada. Si usted no entendió, porque usted se está haciendo ensalada. Yo no, yo estoy bien. ¿Sí? El padre de Herodes, el Herodes el Grande, era abuelo de la esposa de Herodes el tetrarca, Antipas. Fíjese lo perverso, violaba todas las leyes. Una relación incestuosa, ¿no? Familiar. Era su sobrina y su cuñada, y el esposo de Herodías estaba vivo, porque se puede casar con la cuñada si el esposo muere. Esa es la realidad. Hoy también es una realidad que podría ser, ¿no es cierto? No es una ley, ¿sí? Por las dudas lo digo. Entonces, bueno, ¿qué pasó, no? Dice Levítico 18:16, hablando de la ley de Dios y cómo este Herodes quebrantaba la ley de Dios. Herodes, bueno, ahora le voy a explicar, no me apure, por favor. Dice Levítico 18:16, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Estamos hablando si el hermano está vivo. No te podés casar, no se podían casar, era una ley. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Estás deshonrando a tu hermano. Es vileza, es vil, es inmoral. Herodes Antipa era una persona cobarde, no le importaban las leyes, ambicioso, manipulador, esclavo de pasiones y esclavo del qué dirán. Hoy lo decía Emiliano, ¿no? Venimos a la iglesia por el qué dirán. Él era el rey del qué dirán. Calló verdades por temor al hombre, mató por orgullo y jugó con la religión como si la religión fuera un teatro para él. Él jugó con la religión de Israel. Israel tenía al Dios de los cielos como Dios. No sabe con quién se metió Herodes, ni el grande ni Antipas. Jugaba como si fuera un circo con la religión de Israel. No le importaba. Cuando él era el primero que tenía que cumplir la ley, porque los romanos lo pusieron como rey
porque él era mitad judío. Miren cómo lo llamó Cristo. Cristo lo llamó de esta manera. En Lucas 13:32, id y decid a aquella zorra. Cristo le dijo, vayan y díganle a Herodes, díganle a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Le llamó a aquella zorra. Qué bueno. Ahí Cristo mostró el desprecio por la hipocresía y cobardía de Herodes. Un desprecio total. Ahora, dice el verso 2 que Herodes tenía criado, el verso 2 del capítulo 14, y que había oído de la fama de Cristo, Herodes, y dice, este es Juan el Bautista que ha resucitado. Él tenía era supersticioso, ¿no? Supersticioso. Él creía que se reencarnaba a la gente. Ahora él tenía una conciencia que le perturbaba porque sabía en su rincón de la conciencia que había matado a un justo. Porque esto ya había pasado, ¿no? Por eso dice, él es Jesús, hace estos poderes porque se reencarnó en Juan. Aunque Juan nunca hizo un milagro, ¿no? Tenía una mezcla de malas informaciones Herodes. Era una persona que no le interesaban las cosas buenas. No les interesaban las cosas piadosas. La piedad. Nunca prestaba atención. Entonces su temor no era un temor bíblico, sino era una culpabilidad pagana, supersticiosa. ¿Sí? Ahora, miren el verso 4, dice, el verso 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Sí? Entonces, Juan le reclamaba que él no podía casarse con la mujer de su hermano. Y dice el verso 4, porque Juan le decía, no es lícito tenerla. Ahora, a una persona despiadada, si le venís a decir, no puedes hacer esto porque Dios dijo esto, ¿qué hizo Herodes? No hizo caso. Y miren lo que dice Lucas 3:18. Y présteme atención, por favor, ¿no? Él predicaba arrepentimiento. Dice Lucas 3:18. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Está hablando de Juan. Juan anunciaba la venida de Cristo y exhortaba. Verso 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. O sea que en otros evangelios podemos ver más claro lo que está relatando Mateo. De todas las demás maldades que había hecho Juan, añadió una más, que era meter en la cárcel a Juan. Fíjese que Juan no solo reprendía al pueblo común y corriente, como podemos ser nosotros, al hijo del ferretero, al hijo del panadero, él reprendía a las grandes líderes. ¿Cómo que no hay nadie que se levante para reprender a nuestro presidente? ¿Cómo es eso? ¿Por qué estamos callados? Con respeto, con honra a la investidura, ahora le vamos a dar al presidente, bien, en el sentido bíblico, ¿no? Juan reprendía a Herodes por su pecado y por todas sus maldades. Hay gente que dice no hay amor. En esta iglesia no hay amor. Juan tenía amor por Herodes. Juan amaba a Herodes. Si no lo hubiese amado, no le hubiese importado. Si, hundite en el pecado, casate con quien quieras, ¿sí? Revolcate en el lodo cenagoso del pecado, que un día el juez justo te va a juzgar y vas a pasar toda tu eternidad
ahí. No. Decir la verdad, decir cosas buenas es lindo. Hacer regalos es lindo. Pero decir que estás en pecado es fuerte. Y no todos se animan. Y la iglesia local debe tener esas dos cosas. Esas dos cosas. Hace poco en un grupo SEC, una hermana se sintió tocada por el Señor porque un hermano confrontó, pero otro hermano trajo la salvación, ¿no? Miren cómo se complementa. El Evangelio es una sola cosa que te advierte del pecado, pero una vez confrontado por el pecado te entrega la salvación que es Cristo, que murió por vos y que tenés que creer en Él para salvación de tu alma. ¡Qué belleza! Entonces, la ley moral de Levítico buscaba, ¿qué buscaba la ley de Dios? ¿Era un Dios severo y que quiere que todas las cosas sean correctas? No, mis hermanos. Las cosas son correctas, ¿por qué? Porque Dios en su ley moral no quería que las familias se casen entre sí por cuidar y preservar la moralidad, la santidad, la pureza. Eso hacían los paganos. Israel no podía hacer eso. Tenía que ser santo. Entonces dijo, A.W. Tozer dijo algo lindo, ¿no? Donde no hay confrontación del pecado, no hay verdadera profecía. ¿Se lo repito? Donde no hay confrontación del pecado, es mentira que ese es un profeta. El profeta en aquel tiempo traía confrontando el pecado. Dígame alguien de ustedes, levánteme la mano. Da una broma. ¿A usted no le hace falta que nadie le reprenda el pecado? Allá levantó la mano uno por allá atrás, no. A mí me hace falta que me reprendan el pecado. Igual a mi diestra hay una persona que siempre me reprende mi pecado. ¿Sí? Quédese tranquilo en ese sentido, ¿no? Todos necesitamos que nos reprenda el pecado. Si la iglesia abre las escrituras, donde usted la abra, es muy difícil que no haya reprensión al pecado. Una cosa es reprender el pecado del impío o del inconverso, y otra cosa es reprender el pecado del pueblo. Nosotros como pueblo pecamos. ¿Sí? Entonces, esa era lo que Dios quería, ¿no? Que haya santidad en el pueblo. El verso 5 dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profetas. Temía al pueblo. Parece ser bueno esto en principio. Bueno, Juan no lo mataba porque temía al pueblo, no. Era un miedo mal infundado. Era un miedo, hasta diríamos, satánico. Si fuera por él y si fuera por Herodías, ya lo hubiesen matado a Juan. Pero tenía miedo al qué dirán. Tenían miedo a que haya revueltas en el pueblo y César lo remueva a él. Él gozaba mucho de su reinado, de todas sus riquezas. Él era un perverso que necesitaba dinero para complacer sus perversidades. Entonces, él era calculador. Él no daba puntadas sin hilo, no daba paso en falso. Todo lo que él pensaba no era beneficio del otro, sino beneficio de él mismo. Él no estaba procurando que Juan viva, sino que él sabía que si lo mataba podría tener problemas en él. Eso no es un pensamiento cristiano. ¿Herodes era cristiano para usted? Para mí tampoco. Entonces ese pensamiento no debe estar en el cristiano. Absolutamente no. Siempre el cristiano debe estar orientado al otro para un bien menor, pero más que nada para un bien mayor. Todos tenemos que favorecernos en todo. Entonces, era un pecado horrible. Dice Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mas el que confía en Jehová. No hay que temerle al hombre, no hay que temerle de ninguna manera. Sigamos, versos 6 y 7. Pero cuando se celebraba el cumplimiento, mejor dicho, el cumpleaños de Herodes,
la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pudiese. ¿Se acuerdan que Herodías tuvo una hija con Felipe? Bueno, por lo menos eso creo, ¿sí? No había ADN en aquel tiempo. Ya conociendo la reputación de Herodías, no sabemos si era hija de Felipe, la tal llamada, según la historia, Salomé. Parece ser que era una muchacha muy joven o adolescente y que bailó en el cumpleaños de Herodes. O sea que nosotros ya no tenemos que festejar los cumpleaños porque son malos. No, eso piensan los testigos de Jehová. Sí, los testigos de Jehová piensan porque en los 2 cumpleaños que se celebraron en la Biblia, que creo que fueron 2, el otro fue cuando Faraón, en el tiempo de José, cumplió años, ¿se acuerda? Que decapitó al panadero. Cuando digo panadero, yo soy panadero, entonces, ¿por qué no decapitó al copero? No, al panadero lo va a decapitar. Bueno, los testigos de Jehová dicen que, como son supersticiosos ellos, que no hay que festejar cumpleaños porque en la Biblia hubo una connotación negativa y porque se exalta al cumpleañero, ¿no? Y que no hay que exaltar a nadie, solamente a Dios. ¡Ay, Señor! Bueno, pero no es el caso, ¿no es cierto? Dice el verso 6, la escena, una muchacha joven danzando, nos muestra cómo el pecado, el orgullo y la lujuria se asociaban. El pecado, el orgullo y lujuria son socias, ¿sí? Se asocian continuamente. Herodías usa a su hija como instrumento de manipulación. Miren la perversidad de esta mujer. Así como Herodes era perverso siendo varón, Herodías era perverso. Entrega a su niña a danzar, y esto no lo dije todavía, pero seguramente, por lo que todo el mundo cuenta, los teólogos, era una danza sensual, donde el perverso de Herodes vio a esa chica, a esa muchacha, y le prometió todo. Dime, hasta la mitad de mi reino te daré. Otra cosa que tenía Herodes, él es que era muy orgulloso y le gustaba que la gente hablase de él todo el tiempo. Entonces hacía estas declaraciones pomposas y se metió en un problema gravísimo. Si había esperanza en este tal Herodes, la perdió aquí, ¿no? O en otras cosas también. Herodes hace un juramento insensato, tremendamente insensato. Él no sabía lo que estaba diciendo, porque estaban todos sus invitados. Venga conmigo al verso 8. Ella, la muchacha, cuando Herodes le dice, pide lo que quieras, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dame aquí en un plato. Miren, hay que decir una verdad, Herodes no se esperaba que esta muchacha le pida semejante petición. Uno podría esperar que la muchacha le diga, haceme una mansión a orillas del río, a orillas del mar, haceme una mansión en la colina, que haya una pileta, agua caliente, romana, un sistema romano, dame joyas, dame... Le pidió la cabeza de un hombre justo. Tremendo. Entonces, ¿qué representa Herodías? Y su muchacha, bueno, no la vamos a condenar a ella porque ella era muy joven, manipulada por su madre. Lo que quería Herodías era callar su conciencia. Y ella se creía que matando a Juan, ella iba a poder pecar libremente. Es como decimos hoy. La palabra verdadera que soltó Juan, si se quiere, eso iba a golpear el corazón no solamente de Herodes y Herodías, sino también de Salomé y de todo el mundo y de nosotros hoy aquí. Nadie puede matar la palabra de Dios. Lo han intentado, nadie lo puede matar. Hoy, en una iglesia pequeñita, con una persona pequeñita, se está diciendo, se está nombrando, se está proclamando, se está declarando la palabra de Dios, la palabra verdadera. Y eso
No se sienta orgulloso. No tenga orgullo de mí. Dele la gloria a Dios. Tampoco préndale vela a Juan, porque Juan actuaba en el poder del Espíritu Santo, no en su poder. Juan era como usted y yo, como dijo Santiago de Elías, era un hombre sujeto a nuestras pasiones, el profeta Elías. Estaba el Espíritu de Dios con esos profetas. Y Jesús recuerda el Mateo 23:37, ¿no? Cómo siempre Israel rechazó a los profetas, siempre rechazó a aquellas personas que hacen el bien. Por eso dijo en el verso 37 del capítulo 23 de Mateo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. Y el Señor le tenía misericordia, y el Señor le mandaba profeta a Israel, los apedreaba, los mataba, los expulsaba, los criticaban. ¿Saben por qué los criticaban? Y es más, eso te va a pasar a vos, si de ahora en adelante decís la verdad y proclamás la verdad. No la verdad cruda cuando no tenés que darla, ¿no? Tenés que ser sabio, muy sabio. La verdad es un arma potente, pero debe estar suministrada por una persona sabia. Y usted preguntará, entonces, ¿qué haces con el micrófono? Gracias de Dios. Gracias de Dios. Miren el verso 9. Dice, y entonces el rey se entristeció cuando Salomé, supuestamente, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Hasta ahí, bien, parece algo bueno. Miramos a Herodes ya, no con otros ojos de odio por las cosas que hizo, sino que podemos ver a Herodes que se entristeció. Pero vamos a ver que esta tristeza no venía de un arrepentimiento genuino. Dice el verso 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar, verso 10, a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dado a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Es una escena macabra. Acá podemos ver que aunque él se entristece, él amaba más el qué dirán. Él ya había jurado que la verdad. Él amaba más su reputación, su estatus, que la verdad. Él quería, ¿por qué? De alguna manera, mis hermanos, él se sentía Dios. Cuando uno se cree Dios, ya no mira al cielo porque Él es el Dios. Se mira a Él y trata de complacer a sus seguidores. Eso pasa en muchos falsos pastores. El diablo los envenena y no pueden salir de ahí. Y esos pastores van a la destrucción. Porque muchos estuvieron con nosotros, como dice 1 Juan, pero no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Marcos 6, 18 y 20, a propósito de este texto que le leí del verso 9, dice, porque Juan decía a Herodes, ¿no? Otro evangelio que habla del mismo tema. No te es lícito tener mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Dice el verso 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Fíjese, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea que en un momento Herodes, Dios le dio la oportunidad. Es más, Herodes salvaba a Juan de las garras de esa impiadosa Herodías, hasta que no pudo más, ¿sí? Herodías lo prendió en su astucia.
conociendo lo perverso que era. Fíjese, ¿no? Qué mentalidad macabra. Qué mentalidad. O sea, si usted y yo nos ponemos a pensar algo macabro, a lo sumo, no sé, pondré un balde en la puerta, cuando uno abra se le cae el agua, no sé, ¿no? Una cosa, no se me ocurre otra cosa. Pero Herodías, sabiendo que su esposo era un perverso, manda a su hija a danzar. Un plan perfecto perverso. Hermanos, tenemos que considerar que la verdad nunca muere, pero la mentira a veces gana algunas batallas. Esto es verdad. La mentira, y nos va a pasar a nosotros en nuestras vidas, que muchas veces pecamos y la mentira nos ganó, nos engañó. El pecado nos engañó. Pero el cristiano tiene un plus fuertísimo, que es ir a la cruz. No a salvarnos, sino a reconciliarnos. No a ganarnos la salvación, sino a reconciliarnos con el Padre. Y hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de reconciliación. Siempre el Señor está esperando que sus hijos puedan reconocer su pecado y arrepentirse. Vemos que Herodes, en este pasaje de Marcos, se debatía internamente, ¿no? Lo escuchaba de buena gana. Reconocía que Juan era justo y santo, pero no se arrepintió. Es como el joven rico. Estaba ahí, dijo, ¿qué haré, padre? ¿Qué haré, maestro bueno? ¿Qué haré? Y parecía que se salvaba, pero no se arrepintió. No creyó en Cristo. Muchas veces hay personas, y a nosotros nos puede pasar también como cristianos, que tenemos remordimiento, pero un remordimiento que no es genuino del Espíritu Santo, no es arrepentimiento. El arrepentimiento me hace entender y quita de nosotros esta estructura que traemos religiosa. No, si yo digo que pequé, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y qué vamos a pensar? ¿Que soy un pecador? Como yo. ¿Por qué no querés decir que sos un pecador? ¿Por qué no querés reconocer que estás equivocado? Porque te amás mucho a vos. Por el que dirán, tenés un espíritu herodiano. Ese espíritu no es de Cristo, es del diablo. Y pasan los años, y vos, por lo menos Herodes, en un momento se debatía en su conciencia, pero Juan es justo, es santo, yo lo escucho de buena gana, me hace pensar. No te está haciendo pensar ni un poquito esta predicación. Por favor. ¿Por qué? Porque ahí se ve el crecimiento de cada uno. Ahí se ve que estás crecido. Fíjese el método santo y hermoso que tiene el Señor, que para reconocer a aquel que crece en el camino es porque Él reconoce más que todo su pecado. No es que el talento de Él lo lleve adelante, lo lleve mostrándose como Juan, como un cristiano. No. El que más crece es el que más reconoce su pecado. No hay otro método, no hay otro sistema. Entonces, ¿por qué? Porque el que más reconoce su pecado, más puede restaurar su pecado. En el sentido, más puede dejar atrás su pecado y reconocer. Pero hermanos, el orgullo no nos permite reconocer que no estamos bien. Aunque seamos miembros de la Iglesia Comunidad de la Gracia. Los miembros no somos perfectos. Muchas veces el diablo nos detiene en un impas de meses y meses y meses y no crecemos, porque no reconocemos nuestro orgullo. Un corazón no regenerado puede reconocer la verdad, aún así resistirla. La fe verdadera no solo salva, sino transforma. Entonces, ¿quién era Juan también? Juan denunciaba el pecado sin importar el rango social del pecador. No era como los falsos profetas modernos.
porque los que murieron ya murieron. Que callan ante los poderosos porque están comprometidos con su corrupción. ¿Por qué no se denuncia el pecado de los poderosos? ¿Por qué los pastores que son archi mega conocidos no aprovechan para exhortar al presidente y a todos los dirigentes del gobierno y los empresarios y todos los que tienen el poder? ¿Por qué? Porque ellos también son corruptos como ellos. Aunque la Biblia nos dice que tenemos que orar por ellos. Pero la Biblia nos dice que también tenemos que denunciarlos. ¿Y por qué usted y yo no denunciamos? Bueno, ahora lo estamos denunciando. Esto sale por YouTube. ¿Sí? Busque Comunidad de la Gracia. Entonces, ahí está el problema. Dice Lucas 17:10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Este era Juan, denunciaba. ¿Por qué Juan denunciaba? Porque era lo que tenía que hacer. ¿Y qué era Juan? ¿Un superhombre? No, un siervo como usted y yo. Y todo lo que Dios le dijo que haga, eso hizo. Por eso Juan era exitoso. Nadie puede decir que Juan no era exitoso. Ahora, hacer lo que Dios nos manda no nos da a nosotros un plus. Es decir, mirá, fulano de tal. Sino es hacer lo que Él nos dijo. No hay méritos en eso. No hay como una cosa más alta. Simplemente es un deber mínimo. Ahora, si yo le digo a alguien, Dios le dice, hace esto, esto y esto, y la persona hizo esto, esto y esto, hizo mucho más, bueno, ahí tiene mérito, pero nadie puede hacer más de lo que está capacitado por el Espíritu. Entonces, ¿qué hizo de más? Nada. ¿Tiene méritos? No. Hizo lo mínimo que Dios le dijo. Así que ¿fue Juan un fracasado? Bueno, según los estándares de este mundo, Juan fue un fracasado, ¿sí? Este mundo moderno. No escribió libros, no tuvo riquezas ni una iglesia, murió en la cárcel de una manera horrible, murió solo en la cárcel, rodeado de centuriones romanos y judíos. No murió al lado de su esposa, no murió al lado de nadie, solamente estaba el Señor con él. El Señor con él. No escribió libros, no tuvo riquezas, pero Juan fue absolutamente exitoso, porque cumplió su misión, preparar el camino de Jesucristo. Ahora, si lo medimos a Juan con los estándares evangélicos de nuestra ciudad, pierda cuidado que no lo iban a invitar a ninguna conferencia. No lo iban a invitar a ninguna mega, grande, astronómica inauguración de un templo en una provincia pobre. A Juan no lo iban a invitar a inaugurar el portal del cielo en el Chaco Resistencia. Qué metáfora, ¿no? En la provincia, una de las provincias más pobres de nuestro país, lo decimos con respeto, construyen un mega templo, el más grande de Argentina, el más costoso. En un país de Centroamérica que es uno de los más pobres, se llama Guatemala, construyeron hace unos años el templo más costoso de Latinoamérica. En Brasil, que tampoco puede tirar mucho, ¿no?, manteca al techo, construyeron el templo de Salomón, ¿sí?, grandiosamente. Qué moraleja, qué raro, ¿no? Y para inaugurar no lo van a llamar a Juan, o no van a llamar a un humilde cristiano como vos y yo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos la verdad. Y ellos no quieren la verdad. ¿A quién llamaron? A nuestro presidente. ¿A quién llamaron? A una persona que no es creyente, a una persona que no tiene el Espíritu. Y no digo más nada malo de él porque tenemos que orar por él, pero sí digo la verdad. ¿Por qué llamaron al presidente y a otros falsos?
porque ellos son corruptos también. No así Juan, no así la iglesia. No nos enredamos en corrupciones. Entonces, prefieren evitar a un cristiano que es verdadero porque ellos son corruptos. Miren lo que dice de Juan el texto, se lo leo rápido. Capítulo 1 de Juan, 7 y 8. Este vino por el testimonio. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y Juan, el mismo Juan, dice de él mismo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 5:35, él era la antorcha que ardía y alumbraba. Y esa antorcha tenía un comienzo, pero también tenía un fin. Hermanos, nosotros no fuimos salvados para buscar grandezas y megas templos. Ya con construir un mega templo, ya creo que ahí hay una motivación incorrecta. ¿Para qué queremos megatemplos? ¿Para que estén todos amontonados? Un pastor liderando a 20.000 personas se siente poderoso. Entonces, no se trata que otros te sigan como cristiano, sino que puedan ver en vos a Cristo. Y hay un problema aquí, hermanos, que cuando vos estás en un estado que te preocupa mucho cuidar tu reputación, y esa reputación, escuchá, es más importante que cuidarte del pecado, eso es peligroso. Te amás más vos que denunciar tu propio pecado. Resistís al qué dirán, te mostrás como una persona exitosa, pero tu pecado no golpea tu conciencia. Eso es peligroso. Dice, cuidado que en los últimos tiempos vendrán, según Timoteo 3:4, personas amadores de sí mismas, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites, como Herodes, más que de Dios. Y el diablo, toda la historia, ha engañado a la iglesia también. Muchos de nosotros hemos sido engañados y lamentablemente vamos a ser engañados con engaños, con tentaciones, con miedo a proclamar la verdad, con persecuciones, con las acusaciones constantes, con las distracciones de este mundo y las famas y los placeres, con la falsa doctrina que nos desvían de la verdad, con el orgullo, con las divisiones y el orgullo espiritual. Entonces, pregunta, ¿estás criando a tus hijos conforme a la verdad? ¿Tus hijos te ven que estás en la verdad? ¿Que sos una persona que camina por la verdad, que paga sus impuestos, que no miente, que da buen testimonio? Usted me dirá, no, Marcelo, pará, no es por obra. No, ya sé, pero eso es lo mínimo del siervo que tiene que hacer, caminar en la verdad. Lo mínimo. No te estoy diciendo cosas que añadan a tu salvación, porque nada puede añadir a tu salvación, sino solo la obra de Jesucristo. Pero un siervo que entiende el Evangelio camina en la verdad. ¿Estás educando a tus hijos con tu ejemplo? ¿Estás motivando alrededor tuyo personas que digan, che, en el trabajo, cuando todos roban, cuando todos adulteran, cuando todos hablan cosas inmorales, ¿vos te mantenés firme? ¿Estás haciendo eso? Los políticos saben bien esto. Ellos saben que muchas de sus leyes son inmorales, pero lo dicen igual. Saben, ellos saben. Porque si no, va a perder votos. Sí, algunos están en la derecha porque les conviene, y cuando no les conviene están en la izquierda, y cuando no les conviene están en el centro izquierda, centro derecha. Hacen eso. Por eso, señalar el pecado no es falta de amor. Nosotros tenemos no que adorar al rey, sino que adorar al Rey de Reyes.
Cuando un pastor hoy se atreve a decir, mis hermanos, cuando un pastor hoy se atreve a decir que el pecado, que hay pecado de homosexualismo, que hay pecado de fornicación, ¿qué está pasando? Y él se está, digamos, de alguna manera librando a que lo condene. Pero eso tenemos que hacer. Entonces, donde no hay confrontación del pecado, no hay verdadera profecía, lo dijimos hoy. Hermanos, la verdad nunca va a morir. Siempre va a prevalecer, porque Cristo reina en nosotros. Cristo reina. Entonces, para poder crecer en Cristo y madurar, tenemos que entender lo que Juan entendió. Él dijo, para poder crecer como cristianos, él dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Tenemos que vaciar nuestro orgullo, vaciarlo y entregarnos. Nadie te va a criticar. Todo lo contrario, dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Dice, estamos terminando, Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para que Cristo nos llene, mis hermanos, debemos vaciarnos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Vieron lo que Herodes pensaba de Juan? ¿Se acuerdan? Dijo, este es un varón justo y santo. ¿Pueden pensar eso de vos? Mujer, hoy, ¿pueden pensar tus hijos que sos justo y santo? Con la connotación que lleva la Biblia, no como nos enseñaron los católicos, que un santo era perfecto. No, justo y santo es lo mínimo que tiene que demostrar un cristiano, ser justo y santo. Ya te motivé a arrepentirte, ya te motivé a creer en Cristo, que Él pagó tus pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te alabamos, tu palabra nos confronta, Señor, tu palabra nos lleva a la reflexión, pero rogamos que en el poder del Espíritu Santo podamos ser valientes como Juan, al proclamar tu palabra, a proclamar tu verdad, Señor, y a predicar